Muy buenos días nuevamente, allá en el lugar del mundo donde se encuentra, vuélvase a poner cómodo. Hoy regresamos nuevamente con la segunda opinión del doctor Manolo y ahora vamos a hablar con la teóloga Marta García sobre por qué Estados Unidos le va bien. Bienvenida nuevamente. Muchas gracias. ¿Cómo están, amigos? Bienvenidos, gracias por estar con ustedes y como siempre un gusto poder compartir el análisis espiritual de todas las cosas que nos rodean. Eso es muy importante que nosotros lo consideramos en todas las áreas de nuestra vida. Sin más. Bueno, yo hice un análisis de que el mundo contra Estados Unidos, porque Estados Unidos es el que apoya a todos, pero la gente quiere saber por qué a Estados Unidos le va bien, ¿por qué? Bueno, Estados Unidos es un país único, muy especial, muy peculiar. Tenemos que analizar un poco de historia para mirar el por qué Estados Unidos está en esa simiente tan fuerte y tan bien estabilizado. Digamos que hace mucho tiempo, cuando los primeros inmigrantes vinieron a Estados Unidos, ellos vinieron con la intención de descubrir una tierra o poner una tierra donde los principios bíblicos fueran el fundamento, lo más importante, ¿okay? Porque ellos venían huyendo de la persecución religiosa. Y venían a colonizar, en este caso, a Estados Unidos. Sí, bueno, estaban no buscando, venían a colonizar, a establecer un país donde su fundamento fuera el honrar y el seguir las guías del Dios creador, que es el Dios de la Biblia. Pero mira lo interesante, todas las cosas tienen dos partes: la historia que nos cuentan cuando vamos a la escuela y la historia que está el trasfondo, porque junto con esos inmigrantes también se vino un grupo de masones, un grupo de esotéricos, un grupo de rosacruces con su propia agenda, tratando de establecer un nuevo Atlantis. Entonces aquí tenemos dos fuerzas que llegaron a este país. Y que vinieron al mismo tiempo. Que vinieron al mismo tiempo y de alguna manera trabajaron juntos. No necesariamente sabiendo la intención del segundo grupo. ¿Verdad? Entonces, nosotros vemos nuestra Constitución, las personas que pelearon y todo lo que nos dice la historia, y siempre tienen como fundamento la Biblia, el honor al Dios creador. Pero también cuando se creó la Constitución acá, también hubo un grupo de masones que ayudó a hacer la Constitución, pero no necesariamente, digamos, tienen que ser malos por ser. No, ahí sería un tema un poco largo de explorar, porque los masones tenemos varias áreas y no necesariamente todos y no necesariamente no solamente podemos enfocarnos en las cosas negativas que usamos de los masones, porque esto lo repito constantemente porque es muy importante. Como el hombre piensa en su corazón, así es él. Entonces los que llegaron aquí a Estados Unidos eran dos grupos con dos pensamientos y dos ideas y dos agendas diferentes. Uno con la intención de establecer un país que honrara al Dios creador, con el fundamento bíblico, libertad para todos, derechos inalienables que Dios le da a cada uno como ciudadano, etcétera, etcétera. Y el otro grupo, todo lo contrario, el otro grupo con su agenda de establecer un nuevo Atlantis que adorara a los dioses antiguos y crear un ambiente donde todos practicaran ese ocultismo, digamos, para crear ese ambiente y que los dioses antiguos regresaran a la tierra. Entonces tenemos esas dos fuerzas peleando desde el principio. O sea, esto vino a incidir en lo siguiente, que los buenos hicieron un súper trabajo y creó un país, digamos, lo que es Estados Unidos, pero los malos también crearon al mismo digamos nivel. Que han crecido paralelamente. Exacto, pero voy a esto, que Estados Unidos en el lado bueno está genial, en el lado malo también tiene su nivel alto, pero está escondido. Entonces nosotros recibimos la historia, la narrativa positiva, lo que nos dejan saber, y lo otro pues lo tenemos que deducir o que investigar, ¿verdad? Entonces, pero hablando de por qué Estados Unidos es un país único, precisamente por eso, porque las personas que vinieron aquí a establecerse, esa era su intención, y lo hicieron, porque por mucho tiempo el sistema educativo funcionó bien. Por mucho tiempo el sistema tenía establecido que la Biblia era parte de la educación de los niños.
Y entonces, al tener ellos ese tipo de educación moral, esos fundamentos de servir al prójimo, el buen samaritano, la regla de oro, no mentir, no robar, ayudar, trabajar honestamente, eso es lo que empezó a levantar este país de una manera increíble. Y también el que haya sido establecida como una corporación y con esos fundamentos de prosperidad. Que más adelante vamos a hablar, porque Estados Unidos tiene 2 constituciones, la una que es para lo que es una administración regular del país y la otra para regular las corporaciones. Las corporaciones. Pero ese es un tema para más del adelante. otro. Entonces, esta es o por mucho tiempo fue una tierra fértil, porque aquí no solamente se podía prosperar, sino tenías la libertad de... Entonces, si hablamos geopolíticamente, y disculpa que te interrumpí, por esta razón y porque no viven similar situación en los otros países, sobre todo a nivel de emergentes, que les llama la ONU, ¿es Estados Unidos, como decir, la tierra prometida? Digamos que Estados Unidos es la luz de este mundo por los fundamentos en el que está Porque parado. acá no tenemos un Jordán, pero tenemos un Mississippi. Entonces, Estados Unidos está establecido. Mira, yo como inmigrante, yo te puedo decir que en el momento en que yo pisé tierra americana, yo respiré otro tipo de ambiente. No, en ese momento pues estaba muy jovencita, ya tiene mucho tiempo, 30 años. No podía definir cuál era la diferencia. Pero te sentiste diferente. Pero sentí diferente. Entonces, al pasar el tiempo, al madurar, decidí que tenía que estudiar su constitución, su historia, claro, su lenguaje, y para saber por qué me sentía tan diferente. Claro. Y eso me llevó a estudiar otras cosas. Entonces, pero sí, todo el mundo está contra Estados Unidos porque Estados Unidos está establecido sobre esa roca, que es el fundamento de principios bíblicos, junto con los otros. Claro. Pero Estados Unidos también está estorbando para que la segunda fuerza que vino a establecerte aquí, fue exactamente. Entonces, ahorita ese es el problema que tenemos. Estados Unidos está parado en la roca, pero la segunda fuerza que une junto con ellos ya quieren tirar a Estados Unidos porque es el único que está en el camino. ¿Por qué lo se le tienen critica que a derribar. Estados Unidos que apoya a Israel? ¿Por qué lo critican? Igual, la segunda fuerza sabe perfectamente que Israel ha sido establecido como un pueblo escogido del Mesías, ¿sí? La Biblia lo enseña a través de toda su historia que Israel es el pueblo escogido. Por lo tanto, aquel país o aquel grupo de personas que bendiga a Israel será bendito, y aquel que lo maldiga será maldito. Eso es bíblico. Eso es bíblico. Y lo bíblico es una ley. Eso es bíblico. Entonces, el hecho de que el presidente Trump haya decidido apoyar a Israel de la manera como ha hecho, nos ha traído otra bendición, otro tiempo de gracia, porque aunque tal vez físicamente no lo vemos mucho, espiritualmente hay una guerra por ese poder y hay una intención de derribar y quitar a Estados Unidos del medio, principalmente romper sus fundamentos, sus convicciones y desarraigar al 100% cualquier mínimo conocimiento de Dios o cualquier mínimo conocimiento de un fundamento bíblico. Una vez que los hombres o las personas de aquí de Estados Unidos hayan completamente renunciado a los principios bíblicos, este país se quiebra. Y el hecho porque está parado, a pesar de todas las cosas que han pasado, es porque hay un grupo de personas que oran día y noche por este país. Y no solamente gente, digamos, particular. Me mandaron un video donde vieron al grupo de gente del poder que está asistiendo a un estudio bíblico y se ponen a orar, y ahí ves el vicepresidente y ves gente que me extrañó que lo hagan tan públicamente ahora, lo que cuando empezaron a decir prohibido Dios en las escuelas, todo era como culto para ellos, pero ahora que lo hacen de una manera como diciendo, bueno, ¿quién nos puede salvar en esta situación de pandemia? Solo Dios. Solo el Dios creador. Se nos terminó el tiempo, pero vamos a regresar con la segunda parte, nos quedamos a la mitad. Amigos, regresamos enseguida, quédese con nosotros. Gracias.